Viste que hay personas que tienen el poder y la capacidad de cambiar tu estado de ánimo, de robarte la energía, de llevarte a que empieces a dudar de vos mismo. Hoy vamos a hablar de esas personas que con un mensajito, una mirada, un comentario, te terminan arruinando el día. El episodio de hoy se llama Personas que te sacan de tu centro. ¿Cómo recuperar el eje? Estás escuchando Psicología por Nicolás Podcast. Soy el licenciado Nicolás Moriñigo y mi misión es simple: dejarte en cada episodio información de valor y consejos prácticos para que comiences a transformar tu vida hoy mismo. Prepárate, que comenzamos. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast en el cual vamos a trabajar un tema que nos atraviesa absolutamente a todos. Quiero contarles que estuve preparando muchísima información para este episodio durante toda la semana, en el cual vamos a estar respondiendo algunas preguntas sobre esta temática. Voy a compartirles también preguntas de reflexión para que puedan ir profundizando en el autoconocimiento y obviamente, como siempre, les voy a compartir recursos que utilizo día a día en las sesiones con mis pacientes y que realmente dan muy buenos resultados. El tema de hoy nos toca a todos. Hoy vamos a hablar de esos vínculos, esas dinámicas que muchas veces lo que nos generan es intranquilidad, inseguridad. Sentimos a veces que contactar con determinadas personas nos genera tensión, confusión, tenemos la sensación de pérdida de control y nos quedamos rumiando a veces después de ese contacto. Igualmente quiero que sepan que no voy a hablar de personas tóxicas o personalidades tóxicas. Si bien obviamente sabemos que hay personalidades muy difíciles como personas narcisistas, obviamente, personas psicópatas, sociópatas, etcétera. Pero hoy quiero hablar de conducta. ¿Por qué? De conductas tóxicas voy a hablar, de dinámicas tóxicas, disfuncionales, porque puede ser y es muy probable que, por ejemplo, haya personas que sean buenas personas, que en determinados ambientes de su vida sean funcionales y no tengan ningún problema. Por ejemplo, puede pasarte que vos como compañero o compañera de trabajo seas una excelente persona, seas un muy buen compañero, pero que de pronto en otro tipo de relación empezás a tener ciertas conductas tóxicas. Por ejemplo, puede ser que en el trabajo seas, vuelvo a decirte, una persona muy sana, muy saludable emocionalmente. Podés ser una muy buena compañera, buen compañero, pero de pronto quizá con tu pareja te tornás controlador o controladora. O hay cierta inseguridad en ese vínculo que te lleva a actuar de determinada manera, a volverte más impulsivo. Bueno, entonces por eso quiero hablar de conductas, porque si no, estaremos hablando de personas tóxicas, personas que serían malas, y la idea también es que nosotros podamos reflexionar sobre cuándo nosotros nos convertimos en personas que tienen este tipo de conductas o que entramos en determinadas dinámicas y que también justamente terminamos actuando de una manera un poco tóxica. Entonces vamos a verlos desde ese lugar, sin juzgar. Y quiero que entendamos que muchas veces nos cuesta darnos cuenta de que somos parte de este tipo de dinámicas. A veces, sin obviamente nuestra historia de vida, según lo que hayamos vivido, cómo fueron nuestros vínculos, puede ser que nos hayamos acostumbrado y que quizás hayamos normalizado cierto tipo de conducta. Entonces, a veces es necesario profundizar más en esto para poder empezar a trabajar y para poder empezar a cambiar. Lo primero que les preparé son 10 preguntas para que ustedes puedan empezar a reflexionar acerca de sus vínculos y ver si estas preguntas los llevan a pensar en alguna relación en particular. Vamos con la primera. ¿Cómo me siento después de estar con esta persona? ¿Me siento en paz? ¿Siento agotamiento? ¿Me siento más liviano? ¿Me siento más cargado? ¿Me siento claro? ¿Me siento más confundido? ¿Siento tensión en mi cuerpo? ¿Siento acelere? La segunda. ¿Cómo es mi energía luego de estar con esa persona? ¿Mi energía baja? ¿Mi energía sube? Siento, por ejemplo,
que después de ese contacto, ese vínculo drenó mi energía, me doy cuenta que después de esa relación, de compartir, me cuesta mucho recuperar mi estado habitual, mi equilibrio emocional. La tercera, cambio mi forma de ser para evitar un posible conflicto con el otro y para que no se enoje. Soy, por ejemplo, más complaciente, me vuelvo una persona más sumisa, evito decir lo que pienso, me adapto demasiado al otro. La cuarta, empiezo a dudar de mí cuando antes no dudaba, después de ese contacto. Empiezo a darme cuenta de que mis decisiones dejan de ser firmes, por ejemplo. Me cuestiono mi propio valor, mi criterio, lo que yo pienso. ¿Afecta ese vínculo a las opiniones que yo tengo? La quinta. Siento que en esa relación estoy como caminando en puntas de pie, en alerta para no equivocarme, para hacer algo mal, porque temo una reacción. Entonces lo que hago es autocensurarme todo el tiempo para no incomodar. Estoy hipervigilante a los gestos que tiene esa persona, a su humor. La sexta. ¿Esta persona valida lo que siento o lo minimiza? ¿Me escucha de verdad? ¿O me hace sentir, por ejemplo, que soy una persona exagerada, sensible, dramática? La séptima. ¿Me quedo pensando horas después de algo que esa persona dijo o hizo? Me quedo, por ejemplo, reviviendo la conversación en mi cabeza, busco explicaciones, trato de justificar. ¿Siento ansiedad después inclusive de algunas horas? La octava. ¿Me siento criticado, juzgado o poco valorado de manera constante en esa relación? ¿Siento que nada alcanza? ¿Percibo que soy alguien inferior cuando estoy en ese vínculo? La novena. ¿Me desconecto de mis necesidades para sostener ese vínculo? ¿Dejo de poner límites? ¿Dejo de pensar en mí? ¿Dejo de escuchar mi intuición? Y la última. ¿Ese vínculo suma paz a mi vida o me la quita? ¿Me aleja o me acerca de mi bienestar emocional? Me gustaría que estas preguntas se tomen el tiempo de pensarlas, de pensar en sus vínculos, porque si mucho de todo esto ocurre en una relación, probablemente sea un vínculo en el cual hay una o varias dinámicas de relación, dinámicas de comportamiento que son disfuncionales y que realmente te están haciendo mal. Y obviamente que si querés compartir en comentarios las respuestas a estas preguntas o comentar qué es lo que te pasa, qué es lo que estás viviendo, lo puedes hacer en los comentarios, que siempre los leo y siempre los respondo. Vamos a hablar ahora acerca de cuáles son esas conductas, esos comportamientos más típicos, más comunes y que le suele ocurrir a la mayoría, que nos llevan a ese tipo de vivencia de sentirnos desregulados, sentirnos agotados y sentirnos drenados. La primera de la cual voy a hablar es la invasión emocional. Cuando sentís que una persona está irrumpiendo en tu espacio interno. Esto es muy típico y voy a darte un ejemplo. Por ejemplo, hay personas que te escriben un mensaje, vos quizás leíste el mensaje, pasaron 2 minutos y te responden. ¿Por qué no me respondes? Dame una respuesta. Leíste el mensaje ya. Y empieza a meterse con tu propia decisión, con lo que vos querés hacer. Quizás estabas tomándote un tiempo para pensar a ver qué querías responder, o estabas haciendo algo, pero esa persona ya te empezó a exigir, te empieza a invadir. O de pronto es esa persona que cuando de pronto vos estás haciendo algo o estás ocupado, te empieza a llamar. Te llama una vez, no respondiste, te llama otra, no respondiste, te llama otra y así te insiste. Es la sensación permanente de sentirte invadido. O cuando, por ejemplo, te piden explicaciones inmediatas
por lo que haces, por tu decisión, por lo que de pronto elegiste en un determinado momento y te empieza a cuestionar. Algo que tiene que ver con tu propio espacio emocional. Son tus decisiones. Y por ahí no tenés ganas de estar contando de que por qué no vas a ir a una reunión. Porque aparte no es que te lo preguntan de un lugar amable, sino que te dicen, ¿por qué? Te lo cuestionan. Y muchas veces te sentís en la situación de tener que dar una explicación cuando realmente no querés. Son esas personas que muchas veces, en determinados momentos, te demandan, te exigen, te controlan. Entonces vos sentís que de alguna manera tu espacio emocional se siente todo el tiempo invadido y perturbado por la conducta de esta persona. Entonces esto lo que suele generar es que muchas veces te pones en modo defensa, respondes rápido los mensajes, terminás cediendo para evitar el conflicto, terminás accediendo a darle explicaciones al otro cuando en realidad no querés. Es una conducta muy típica y que realmente drena mucho. Otra que se repite mucho es la desconexión emocional. ¿A qué me refiero con esto? A esos vínculos en los cuales parece que lo que te pasa poco importa. O de repente vos estás hablando de algo, contando algo que te ocurrió, que te sucedió y te dicen, bueno, pero no es para tanto. Y te minimizan. O de pronto le decís algo que para vos es importante y la persona está con el teléfono en la mano y está en otra como si lo que vos fueras a decir sería algo irrelevante, poco importante. O esos vínculos en los cuales cada vez que vos querés tener una conversación profunda sobre algo que está ocurriendo, sobre algo que te pone mal, la persona evita la conversación o te dice que sos una persona molesta o parece que no le importa, siempre se escapa y lo que realmente te pasa nunca es un tema para el otro. Entonces vos sentís esa desconexión. Lo que te deja como consecuencia es la sensación de que estás abandonado en ese vínculo, de que estás todo el tiempo atrás del otro, que nunca es importante lo que a vos te pasa y sentís un aislamiento emocional porque te sentís no comprendido. Lo que sentís es eso, el otro no registra lo que te pasa. Eso produce muchísimo agotamiento y mucho dolor y sufrimiento. Otra conducta muy disfuncional es cuando una persona tiene una dinámica de comportamiento en la cual lo que hay es caos emocional. Emocionalmente, de repente, esa persona te hace sentir arriba, después te hace sentir abajo. Esto ocurre mucho en los vínculos en donde hay mucha intermitencia. De pronto una persona puede ser que te diga, sos lo mejor. Viene un jefe y te agarra y te dice, no, vos sos el mejor empleado, la verdad que contamos con vos, te felicito, siempre haciendo las cosas bien. Y te trata como si fueras el empleado que más quiere de todo el grupo de la planta. Y al otro día de repente pasa por delante tuyo y no te saluda. Y vos te quedás, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Confusión. No entendés. No entendés qué es lo que está pasando. O de pronto estás en una relación de amistad, de pareja o de la que sea, y alguien que te venía hablando todos los días, mensajito todos los días, mensajito todos los días, de repente pasan 4 o 5 días que desaparece. No te dice nada. O le mandás un mensaje, no responde y después te responde después de varios días. ¿No? Hay una confusión. No hay una coherencia. No sabes dónde estás parado. Te hablan con cariño, después te hablan con desprecio. Entonces, esto lo que produce es que vos estés todo el tiempo analizando qué está pasando, qué está ocurriendo, por qué está pasando. Estás siempre con la atención puesta a las pequeñas señales que está dando la otra persona. Estás viendo si de repente hoy vino desde el lugar amable, con interés, o si de repente hoy esa persona está con frialdad, te hace todo el tiempo estar en un estado de alerta, sobrepensando y obviamente que eso te desgasta muchísimo. Otra dinámica que claramente nos daña, nos drena, nos genera inseguridad y nos arruina el autoestima es cuando estamos en un vínculo en el cual constantemente nos critican, ya sea de manera abierta o de manera un poco más solapada, de manera más sutil. Por ejemplo, alguien puede directamente criticar cómo te vestís. Imagínate que vos estás para ir a una fiesta con una amiga y de pronto tu amiga te dice, eso que te pusiste es horrible. Estás así nadie te va a ver.
estás muy fea y te empieza a criticar, ¿no? Ahí sería una crítica, obviamente que directa. Pero después hay formas más sutiles de hacerte sentir mal. Como por ejemplo, que venga tu amiga y en vez de criticarte directamente te diga, ¿eso te vas a poner? Generándote duda, incertidumbre, para que vos te empieces a preguntar, bueno, pero ¿para qué tiene de malo lo que me estoy poniendo? ¿Qué pasa con mi ropa? ¿Cuál es el problema? Y eso te empieza justamente a socavar el autoestima. O cuando alguien te empieza a comparar con otra persona, por ejemplo, una pareja que te diga, vos no sabes cómo cocinaba mi ex, nada que ver con esta comida que estás haciendo. Te compara, te triangula con alguien más. Son esos chistes que duelen, que te están diciendo algo malo sobre vos, pero de manera graciosa, con risas de por medio. Entonces, eso tiende, obviamente, a generar confusión. Y cuando estás en esas relaciones en donde una persona permanentemente te está señalando todo lo que haces mal. Esto no es así, esto tenés que hacerlo de tal manera, esto lo dijiste de mala manera, esto siempre lo complicás, esto no lo entendés, y estás todo el tiempo con alguien que te está taladrando los sesos, diciéndote lo mal que haces las cosas. Obviamente que estos vínculos te hacen sentir muy, muy mal porque te terminan generando dudas sobre vos mismo, inseguridad, vergüenza, incomodidad, y te lleva muchas veces a estar sobrepensando qué hacer, qué no hacer y demás. Después, dinámicas que realmente agotan son cuando la otra persona de pronto te empieza a aplicar indiferencia de manera estratégica. Podemos hablar en este caso también de la ley del hielo. Cuando, por ejemplo, hiciste algo que al otro no le gustó o algo que no esperaba de vos, y esa persona de pronto empieza como a, quizá no necesariamente a dejarte de hablar, pero es como que empieza a enfriar el vínculo, la relación. Entonces vos le preguntas, pero ¿pasó algo? ¿Algo te molesta? Y te dice, no, pero claramente vos sabés que algo está mal, que el vínculo no está bien, porque esa persona habitualmente no suele actuar de ese modo, pero no te lo dice, te deja de hablar muchas veces y vos terminás reaccionando y la otra persona te empieza a marcar tu reacción. Básicamente lo que hacen es castigarte con la indiferencia emocional, con la frialdad, y obviamente eso te genera muchas veces culpa, dudas, te lleva a tener la sensación de tener que arreglar algo, de que tenés que hacer algo distinto para que el otro se comporte de otra manera, y obviamente no tenés paz, no tenés seguridad y no tenés tranquilidad. Y algo muy importante también, una conducta muy típica que puede pasar en distinto tipo de personalidades, porque en este caso estoy hablando de conductas y no, por ejemplo, de alguien narcisista, alguien sociópata, no, estoy hablando de conductas. Distinto tipo de personalidades pueden tener estas conductas. Y algo que agota mucho es la sobrecarga emocional. Cuando alguien viene y te sobrecarga con algo que a vos no te corresponde. Ejemplo, una persona viene y siempre te habla de sus problemas. Te cuenta todo lo malo que le pasa, o te descarga todo el malestar que tiene, se pelea con alguien y viene y descarga todo el malestar con vos, o inclusive se la agarra con vos. Vos te das cuenta que esa persona está nerviosa, enojada, no está en un buen momento, pero viene y te empieza de pronto a decir de todo, a criticar, de arriba abajo. Y en realidad vos te das cuenta que no tiene que ver con que hiciste vos algo malo, sino con que el otro está mal. ¿Pero qué hace? Se descarga con vos. También ocurre que te sobrecargan cuando alguien, por ejemplo, todo el tiempo se victimiza y viene y te cuenta todo lo que le pasa, todo lo malo que le pasa, y no desde un lugar de compartirte una experiencia, sino más de un lugar de la queja, desde el lugar del victimismo, buscando que vos digas, y pobre, te entiendo, o que muchas veces le soluciones el problema. Porque a veces cuando hay personas que son muy dependientes, también te empiezan a sobrecargar con los problemas. Mirá, me pasó esto, no sé qué hacer, me pasó esto otro, no sé qué hacer. Y siempre terminás vos en lugar de el que resuelve, el que soluciona, el que hace. Todo eso es sobrecarga emocional y obviamente, ¿qué te genera? Agotamiento, porque sentís que de alguna manera todo el malestar del otro recae en vos y sos vos la persona que tiene que, de algún modo, ayudar a regular al otro, cuando no es así. Y voy a hablar, por último, de los vínculos en los cuales hay incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Esto también
agota mucho, confunde mucho, te genera mucha confusión, porque justamente lo que no hay es una estabilidad emocional. De pronto una persona viene y te dice, me importás, y de pronto no aparece, se va, se aleja, o de pronto te promete cambios, no, porque voy a hacer esto, porque voy a hacer lo otro, vos te quedás tranquilo, porque de algún modo esa persona te parece que entendió lo que le dijiste, lo que le pediste, y todo sigue igual. Esa persona que te habla todo el tiempo de compromiso, pero que nunca sostiene absolutamente nada. Dicen que te quieren, pero hay indiferencia. Entonces, todo el tiempo tu cabeza está en alerta, intentando entender qué pasa, por qué pasa que hice una cosa y no la hace, si es tu culpa, no es tu culpa, te genera ansiedad, estás todo el tiempo sobrepensando, en fin, es algo que agota muchísimo. Algo de todo esto que vengo diciendo te resuena, lo ves en tus vínculos. Es muy importante que trates de que todo esto que estoy explicando, trates de llevarlo a tu vida para poder identificar cuáles son esas dinámicas que realmente te están haciendo mal, justamente para que puedas luego empezar a ver qué vas a hacer frente a esos vínculos. Algo que también quiero aclarar es que las dinámicas disfuncionales se pueden dar en cualquier tipo de vínculo, ya sea en vínculos de amistades, familia, trabajo, pareja. Cualquier vínculo que vos tengas con una persona puede convertirse en un vínculo disfuncional y pueden existir este tipo de dinámicas. Y obviamente es importante entender que no va a ser lo mismo que de pronto la persona que, por ejemplo, como hablamos recién, que es incoherente entre lo que dice y lo que hace, sea, por ejemplo, un compañero de trabajo, a que sea tu pareja, a que sea tu papá, tu mamá. No va a ser exactamente igual el impacto porque el impacto emocional que nos producen estas dinámicas está muy relacionado con el grado de intimidad que tiene ese vínculo, el grado de importancia que yo le doy al otro. No es lo mismo, por ejemplo, tener temor a perder el cariño de un papá o una mamá, como dije, a perder el cariño de un compañero de trabajo porque de pronto no le gustó algo que hice. No es lo mismo y no nos deja del mismo modo. Ahora bien, hablamos de justamente cuáles son esas dinámicas típicas disfuncionales y yo ahora quiero justamente decirles. Lo resumí en 5 características que tiene que tener un vínculo para que justamente puedas darte cuenta de que ese es un vínculo sano, un vínculo positivo, un vínculo que te suma. Y esto justamente lo voy a decir porque está en contraposición a todo lo que venimos hablando. Y lo voy a decir de manera muy resumida igualmente. Lo primero es coherencia emocional. Necesitamos coherencia emocional porque eso nos ayuda a ver el vínculo como un lugar previsible, como un lugar en el cual sabemos qué es lo que podemos esperar. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos pasa? Bajamos la ansiedad, no sobreanalizamos, podemos confiar en el otro. Ese es un aspecto fundamental. Y obviamente están todos relacionados, como también muchas veces están relacionadas las dinámicas disfuncionales, porque puede ser que en un mismo vínculo viva varias de esas dinámicas. En esto es lo mismo. Puede ser que en un vínculo sano me encuentre justamente con todo esto. Otro aspecto importante es la validación emocional. Por ejemplo, no se necesita que el otro piense igual a mí y que sienta igual a mí. Eso no es validación emocional. Lo importante es que el otro entienda que mi emoción es válida, que mi emoción es importante y que el otro la valide y la considere legítima, que no la cuestione, que la persona pueda entender que quizás él reaccionaría de un modo distinto, pero que a mí me pasa esto y que es súper válido. Entonces eso te permite poder abrirte, vivir de un modo en el cual no tenés por qué disfrazar lo que sentís. Podés también sentir que descansás en el vínculo porque podés hablar realmente de lo que te pasa. Otro aspecto importante es que una relación tenga límites. Límites claros y límites mutuos. Un vínculo se siente seguro cuando ese vínculo tiene bordes. Porque los límites en realidad no son algo invasivo, sino que justamente lo que le dan es claridad.
Yo tengo mis límites de lo que quiero, de lo que no quiero, de lo que puedo, de lo que no puedo, de lo que estoy dispuesto a hacer y lo que no. Y el otro también. Y parte de respetar eso es poder no avasallar al otro, poder no ir por sobre lo que el otro quiere y desea. Entonces, cuando un vínculo tiene límites, vos no tenés por qué estar todo el tiempo defendiéndote. ¿Por qué? Porque el otro entiende cuáles son los límites. Y no cargas con lo que no te corresponde, porque el otro entiende cuál es tu espacio. Hay límites. Otro aspecto, obviamente, fundamental que tiene que ver con todo esto es la responsabilidad afectiva. Que el otro sea responsable con lo que hace y con cómo eso también me impacta. Que el otro, si se equivoca, pueda decir, discúlpame, me equivoqué, te hice daño, perdóname, no lo voy a hacer más, lo tengo en cuenta, voy a trabajar para cambiarlo. Eso es responsabilidad afectiva. Que el otro entienda lo que te produce su conducta. Entonces vos te das cuenta de que la otra persona no está jugando con vos. Que si hizo algo mal, va a intentar repararlo. Y ahí la relación se vuelve un lugar que es seguro porque te das cuenta de que la otra persona te considera a vos y fundamentalmente a tus emociones. Y obviamente, vínculos en donde haya un dar y un recibir, donde haya reciprocidad, donde importe lo que tiene que ver con el otro, lo que tiene que ver conmigo, entonces vos ahí te vas a dar cuenta de que no estás remando solo, que no es estar todo el tiempo dando, sino el vínculo te consume y sentís que vivís todo el tiempo para el otro. Ahora, quiero hablar de algo en particular, porque ocurre lo siguiente. Muchas veces hay personas que tienden a proponer estas dinámicas de relación. Se relacionan de esta manera. Actúan así, en determinados vínculos. Y obviamente que no todos nos enganchamos ahí del mismo modo. Puede pasar que a mí me afecte muchísimo que una persona, por ejemplo, no respete mis límites y que me sienta desbordado. Pero puede ser que otra persona, frente a la misma situación, diga, mira, la verdad que esto a mí no me gusta, no estoy dispuesto a esto, pongo un límite y de alguna manera corte esa dinámica. La puede ir como reencauzando. Pero quizá a mí me cuesta muchísimo hacerlo. ¿Por qué? Y ahora voy a hablar de cuáles son esas características personales que nos llevan muchas veces a tener dificultad para poder salir de este tipo de dinámica. Y obviamente esto es algo que en el consultorio con mis pacientes muchas veces trabajamos, ¿no? Porque a veces tenemos en claro qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que debería hacer, pero cuesta muchísimo dar ese paso. Y muchas personas necesitan un acompañamiento para poder justamente ir encontrando los recursos, ir trabajando para poder avanzar hacia eso. Entonces, por ejemplo, personas que muchas veces tienen dificultad y caen en dinámicas de este estilo son las personas que tienen un estilo de apego ansioso. ¿Por qué? Porque justamente lo que la persona con apego ansioso busca es la aprobación, busca sostener el vínculo, quiere que el otro esté ahí, quiere que el otro no se aleje. Entonces muchas veces son personas que terminan acomodándose al otro, terminan haciendo cosas por ahí que no quieren, no dicen lo que necesitan, no ponen límites. ¿Por qué? Porque tienen terror al abandono y quieren mantener ese vínculo a costa de su propia salud mental. Personas que quizás son muy autocríticas y muy autoexigentes, muchas veces tienden a culparse, tienen la tendencia a sentir que están haciendo las cosas mal, a que no son lo suficiente. Entonces, si por ejemplo vos tenés un problema de ser muy autocrítico y te vinculas con alguien que todo el tiempo te está criticando, es probable que al ser tan autoexigente le des demasiado valor a la crítica que hace el otro y te la apropies y empieces a cuestionarte y empieces a dudar de vos. Entonces, de alguna manera, lo que a vos te pasa con respecto a esa autocrítica te lleva a aceptar ese trato, esa crítica de parte de otros. Después, otras dinámicas en donde muchas personas suelen entrar y que te agota mucho son las personas que tienen esta actitud o este rol de rescatar al otro. Tener la actitud de ser el salvador o la salvadora te lleva muchas veces a que alguien que siempre necesita, alguien que siempre tiene un problema,
alguien que siempre se queja de algo y que te viene con sus cosas, que estés siempre en el rol de reparar, siempre en el rol de cubrir la necesidad. Son personas que les cuesta mucho decir basta. Entonces justamente toleran y dan, produciendo justamente el efecto de este agotamiento que hablamos hoy. Obviamente que cualquier persona que tenga dificultad para poner un límite va a entrar en este tipo de dinámicas y le va a ser difícil poder salir, poder correrse. Por eso siempre hablo tanto del límite, que obviamente todo esto está relacionado, porque está relacionado con el autoestima, con la seguridad que uno tiene en el hecho de establecer un vínculo, todo está relacionado, pero lo estoy separando para que podamos empezar a identificar y para que vos empieces a darte cuenta quizás si entras en este tipo de dinámicas, desde qué lugar te enganchás y por qué quizás te cuesta actuar, te cuesta hacer, te cuesta decir, te cuesta salir de, en ese tipo de trato, en ese tipo de dinámica. Y obviamente, las personas que tienen en su historia una historia de vida en la cual han vivido mucha invalidación, las personas que han tenido quizás sus vínculos primarios, en su familia, mucha invalidación de lo que sienten, de lo que viven, de lo que les pasa, cuando lo viven en la vida adulta, a veces están tan acostumbrados a eso que toleran y justamente por un tema de acostumbramiento les cuesta ver que lo que el otro está haciendo no está bueno. Me pasa muchas veces que trabajo con pacientes a los cuales yo les señalo, pero esto que te está haciendo esta persona justamente se llama así, se llama de tal manera. Esto es, por ejemplo, invalidación emocional, esto es manipulación. ¿Por qué? Porque están tan acostumbradas a eso que les cuesta mucho verlo como algo negativo. ¿Por qué? Porque es quizás un patrón que vivieron muchos años de su vida. Después, obviamente, las personas que tienen problemas de autoestima, que les cuesta mucho ver su propio valor, aceptan migajas, tratos con indiferencia, dicen, por ejemplo, bueno, es lo que hay. ¿Por qué? Porque no se consideran lo suficientemente valiosos para darse cuenta de que merecen otro tipo de relación. Entonces, terminan aceptando el maltrato como algo normal, porque en el fondo creen que es lo que merecen y que no pueden aspirar a más. Entonces, de algún modo, esos vínculos se vuelven un espejo de lo que la persona piensa de sí misma. Y obviamente, las personas que están acostumbradas al caos emocional, el hecho de haber crecido y vivido con mucha intermitencia emocional, con padres y madres que de repente estaban, de repente se iban, de repente te querían, de repente no te querían, de pronto te prometían algo, después no te lo daban. Entonces, obviamente que cuando uno está acostumbrado a esto, tiende a adaptarse a este tipo de dinámicas porque justamente le resultan conocidas. Y ahora viene la parte que es la más importante de todo el episodio, porque justamente es la parte en la cual vamos a hablar de los recursos y de qué hacer frente a esto. Porque, ok, hasta ahora ya trabajamos el hecho de ir autoobservándonos, entendiendo las dinámicas, haciéndonos preguntas para poder identificar. Pero bueno, una vez que ya nos damos cuenta, vimos qué es lo que ocurre, vimos qué es lo que nos molesta, bueno, ¿qué hacemos frente a eso? Obviamente que todo lo que yo les voy a compartir ahora, quiero que sepan que no es algo que por el solo hecho de que yo se lo esté nombrando o diciendo, ustedes lo van a poder aplicar mañana o en una semana y ya lograrlo. Esto es algo que se trabaja. Esto que yo les comparto son objetivos, son un horizonte, son un camino hacia dónde, ¿no? Hacia dónde tengo que ir avanzando para justamente poder salir de este tipo de dinámica, para que no me enganche tanto, para que no me afecte tanto. Entonces, si ustedes se dan cuenta que no están pudiendo con esto, tampoco se lo exijan, sino que tómenlo como algo para trabajarlo y obviamente, como siempre digo, si necesitan ayuda, pidan ayuda, porque justamente esto es lo que se trabaja, lo que trabajo todo el tiempo, lo que trabajan muchas personas en terapia y se puede mejorar. Simplemente que a veces solo no podemos y necesitamos un poco de acompañamiento. Lo primero y principal, y que para mí es central, es no engancharse en la dinámica. Por ejemplo, hoy hablé de que una persona puede mandarte un mensajito y empezar a decirte, respondeme ya, o a llamarte, o a criticarte, o a empezar a decirte vos sos esto, vos sos el otro. Hablé de toda esa invasión.
Entonces, lo importante ahí es, por ejemplo, no engancharse en la dinámica con el otro de si el otro me pregunta, le respondo, si me critica, me justifico. Justamente intentar no entrar en esa situación, no responder ante eso. Por ejemplo, si una persona te está cuestionando de por qué no vas a ir a una reunión, no tenés por qué dar explicaciones. Simplemente decís, no quiero ir, no voy a ir, pero no entrás como en discusiones circulares, ¿no? En discusiones en donde vos le respondes algo, el otro te dice otra cosa. Alguien te dice, pero vos sos malo jugando al fútbol. Y si vos te pones a decirle, no, yo en realidad soy muy bueno jugando al fútbol, porque fíjate lo que hago, el otro te va a empezar a decir, no, bueno, pero en realidad no sos tan bueno por esto, o mirá cómo juega el otro, y ahí vos te estás enganchando. Entonces ahí una respuesta puede ser, ok, bueno, es tu opinión, es lo que vos pensás que jugó mal, respeto lo que pienses. Y vos seguís con tu vida, no te enganchas. Por ejemplo, si alguien te está insistiendo para que respondas rápido, no respondas rápido. Tómate tu tiempo, hacé tu vida a tu ritmo. No te dejes llevar por el ritmo del otro, por la necesidad del otro. No tenés que dar explicaciones eternas, no tenés que responder a la velocidad de la demanda del otro, tenés que intentar conservar tu ritmo. No asumas culpas que no te corresponden. Cuando alguien viene a decirte no, porque vos esto, porque vos el otro, si vos sabes que no te corresponde, no te enganches. Déjalo al otro con su problema y no te sumes a esa dinámica. No le seas funcional. La idea es no caer en un tire y afloje. Que uno te dice una cosa, vos decís la otra y a ver quién gana y a ver quién tiene razón. No quieras que estas personas te reconozcan y acepten. No quieras tampoco tener razón. Simplemente déjalos ellos con su verdad. Un recurso que podés utilizar y que es muy importante también es date permiso para tomar la distancia emocional que necesites. Esto no es ghosting, esto no es ley del hielo, nada de eso. Si vos de repente hay una persona que te manda 100 mensajes por día y vos no tenés ganas de responder 100 mensajes por día, vos respondé lo que vos quieras. Vuelvo a decirte lo que te dije antes. Vos anda a tu ritmo. Si alguien te agota mucho, habla poco con esa persona. No tenés por qué estar hablando todo el día si no te hace bien. Por ejemplo, si tenés un vínculo con tus padres que sentís que te drenan y sentís que te agotan y ellos te invitan todos los días a la casa, podés no ir todos los días, podés ir menos tiempo. De hecho, es muy común que cuando vas de visitas a la casa de tus familiares o de alguien con quien tenés un vínculo importante, quizás al principio te sientas bien, estés bien un par de horas, pero cuando ya te quedas mucho tiempo, o si te quedas a dormir un día, 2 días, 3 días, ya empieza la incomodidad. Entonces, podés retirarte antes. Eso no es malo, es simplemente que estás protegiendo tu energía emocional. La idea es justamente esa. Entonces, permitite hacerlo. Y si hay vínculos en los cuales elegís terminarlos y no tenerlos, bueno, también es válido. Es tu vida, es tu elección. Algo que también podés utilizar es, obviamente, establecer los límites, pero límites ¿a qué? A la dinámica. Límite a la dinámica y a la forma que tiene el otro de manejarse. Entonces vos, por ejemplo, si ves que la persona te trata de un modo agresivo, vos le podés decir, mira, así de esta manera yo no voy a hablar. O si alguien viene y te empieza a criticar o te empieza a decir de todo, le pones un límite y le podés decir, mira, yo no estoy disponible para vincularme con este tipo de comentarios. O le puedo decir, por ejemplo, ese tono en el cual me estás hablando yo no lo acepto. Y ahí cortás la conversación. No seguís hablando. Y le decís, mira, no me siento cómodo hablando de esta manera, voy a tomar distancia. Pones un freno. El límite es un freno. Es un freno. El límite es un así no. De esta manera no. No es no te hablo más. Es de este modo yo no voy a hablar. Mira, si me gritas, de ese tema no hablo. Lo dejamos ahí. Estás poniendo un límite a la forma, no necesariamente al vínculo o te estás retirando del vínculo. Entonces, la idea es justamente de tener la lucha de poder, la crítica, todo eso. Vos no entras ahí. Pones un límite y te bajás. Y algo que es súper útil. Cuando estás frente a ese tipo de dinámicas, algo muy útil que podés hacer es
dejar de poner el foco en lo que la otra persona me está haciendo, lo que está diciendo, ¿no? En vez de poner el foco en lo que me dice, que me critica, que me está diciendo esto, que me está agrediendo, que me está exigiendo y demás, voy a poner el foco en lo que me pasa a mí. O sea, retiro el foco de lo que el otro hace, de lo que el otro me dice, y empiezo a poner el foco en lo que pasa en mi campo emocional. Entonces empiezo a mirar, bueno, a ver, ¿qué me está pasando? Me siento tenso, me siento agitado, siento que mi corazón se empezó a acelerar, que mi respiración es más corta. Dejo de prestar atención a lo que el otro me hace, sino empiezo a prestar atención a lo que está produciendo en mí. Entonces, esa pausa a mí me va a permitir empezar a buscar más mi equilibrio, a poder contactar con mis sentidos, a conectar más con mi presente. De alguna manera también te ayuda a salir de esa dinámica y a empezar a regular todo lo que te ocurre con esa persona y con ese vínculo. Y empezás a prestarte atención a vos. Y algo que es fundamental que hagas es que cuando estés frente a una persona invasiva que no registra tus emociones, que te critica o que te carga todo el tiempo con sus problemas, que vos mantengas tu narrativa interna. ¿A qué me refiero con esto? A que si de pronto te encontrás con alguien que te desvaloriza, te dice vos no servís, vos no sos bueno para esto, vos me tratas mal, vos sos esto o aquello, y todo el tiempo te empieza a poner palabras y conceptos sobre quién sos vos, que vos puedas mantener tu narrativa interna, que vos puedas decirte, yo sé quién soy, no tengo absolutamente nada que demostrar. Lo que al otro le pasa tiene que ver con el otro. Yo soy yo me conozco, yo sé quién soy. Como si yo fuera un árbol que está en el medio del viento y que estoy bien aferrado a mis raíces para que ese viento no me tire y me lleve para el lugar en el cual va ese viento. Yo me quedo en mí. Yo soy consciente de mí. La idea es que la voz del otro no se convierta en mi voz interna. Si el otro me dice no servís, que yo no me quede pensando, uy, ¿será que no sirvo? ¿Qué tengo que hacer para servirle al otro? No, justamente yo mantengo mi voz interna. Me aferro a mi propia narrativa. Como te dije, todos estos recursos son muy buenos, son muy potentes y es importante que empieces a aplicarlo con pequeños pasitos. No hace falta que cambies absolutamente todo, que todo sea distinto. Simplemente la idea es que vos poquito a poco puedas empezar a registrar cuáles son las dinámicas, cuáles son los tratos que tiene el otro, qué es lo que te genera, qué es lo que te pasa. Y también, obviamente, empezar a ver ¿desde qué lugar te enganchás? Porque a veces nos enganchamos desde diferentes lugares, desde nuestras heridas de rechazo, desde nuestra inseguridad, desde nuestro miedo al abandono, desde el lugar de no ser suficiente, y nos terminamos enganchando en esas dinámicas. Entonces, también el enganche que ahí tengamos nos va a dar mucha información sobre nosotros mismos. Y algo que también es muy importante tener en cuenta es que las personas son como son y van a hacer lo que hacen. Yo no voy a cambiar absolutamente a nadie que no quiera cambiar y que no quiera modificar una conducta. Yo le puedo decir a alguien, mira, esto me molesta, esto no me gusta, esto, por favor no lo hagas, pero la persona va a hacer en definitiva lo que quiera. Puede ser que me escuche y cambie, como puede ser que no. Entonces, teniendo en cuenta quién es el otro, yo también puedo elegir qué tipo de vínculo, qué tipo de relación, si es que quiero tener un vínculo o una relación con esa persona, y cuál es el rol que yo voy a ocupar en función de quién es el otro. Definir tu rol. Definir tu rol con el otro define también el tipo de vida y el tipo de relaciones que querés tener. Y esto es muy importante. Pero como te dije, no es algo que muchas veces podamos hacer de un día para otro y esto lleva tiempo y sabes que si necesitas ayuda, puedes contactarme a mí, a mi equipo. Siempre trabajamos justamente para poder acompañar los procesos para que cada persona pueda ir logrando los cambios que necesita para poder sentirse mucho mejor en sus vínculos y con su vida. Deja en los comentarios las preguntas que tengas, sugerencias para otros capítulos. Contame tu experiencia en las dinámicas vinculares. Contame qué te pasó con este episodio, qué sentiste, qué te aportó, qué te llevas de este episodio. Leo los comentarios y siempre los respondo y realmente es muy importante para continuar con los próximos episodios y para ver hacia dónde enfocamos la información que va a desarrollarse justamente a lo largo de todo este podcast.
Espero que hayas pasado un gran momento como yo y nos vemos en el próximo episodio. Si querés encontrar un espacio seguro para iniciar tu proceso terapéutico, recibir recursos o encontrar información de valor, puedes encontrarme en las redes como Psicología por Nicolás.